Bien, esto es al final como yo como entrenador, pues intento o debo intentar que el resultado afecte lo menos posible en el desarrollo de la semana, pero obviamente pues la semana siempre se lleva un poco mejor después de haber ganado, ¿no? Y en este caso de haber encadenado 2 victorias seguidas, que creo que lo necesitábamos, para que el equipo volviera a coger esa confianza del inicio de temporada. Creo que hemos pasado ese bache que entiendo que todo equipo en la categoría puede pasar, y bueno, semana para darle importancia al partido que viene este sábado para cerrar el año de la mejor manera posible. Bien, la verdad que eso fue un susto, porque fue aquí en el mismo campo cuando se empezó a encontrar mal. Le dolía mucho en la zona del abdomen, tenía mala cara el pobre, y sí, creo que fue al hospital a hacerse pruebas. Le descartaron que fuera una apendicitis y parece que se quedó en un susto, y a día de hoy, el miércoles ya estaba entrenando y está a plena disposición para ir convocado este fin de semana, así que bien. Bueno, año natural, tuve la suerte de vivir dentro del cuerpo técnico el final de temporada del año pasado, que creo que fue positivo, más allá de finalmente no acabar jugando playoff, pero creo que fue una experiencia y una temporada muy buena. Y esta, pues bueno, mi primera experiencia como primer entrenador en un club que siento como mío. Entonces, 23 puntos a falta de una jornada para finalizar la primera vuelta. Veremos si somos capaces de acabarla con 26. Es lo que deseamos, pero independientemente de eso, creo que un balance muy positivo en lo deportivo, en lo personal también. Pero vuelvo a lo de antes. Queda un partido. La categoría, ya lo veis, siempre estamos con que los entrenadores diciendo que es muy igualada, pero es la verdad. Estamos a 3 puntos del playoff, a 2 del playout. Están todos los equipos parecidos a nosotros. Entonces vamos a darle la importancia que tiene el partido del sábado, que creo que finalizar el año con una victoria nos daría mucha tranquilidad para afrontar la segunda vuelta. No tenemos que fiarnos, porque si vamos allí pensando que vamos a llegar allí y que vamos a ganar de manera sencilla, pues estaríamos muy equivocados. Es verdad que la dinámica en la que llegan es mala, pero viendo los partidos que vemos de ellos, los partidos son igualados, no son... el rival no es infinitamente superior, y eso que se ha enfrentado últimamente a equipos como Pontevedra, como Fabril, como Valladolid Promesas, que los partidos son igualados, y más allí en el campo de ellos, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener el máximo respeto, siendo ambiciosos, sabiendo que tenemos que ir allí a ganar, pero que lo tenemos que hacer desde el respeto y desde hacer nosotros muchas cosas bien para ser mejor que ellos y para ganar el partido. Sí, al final enfrentarte a equipos que cambian de entrenador esa semana, pues te modifica, no te modifica, pero sí que te condiciona un poco a nivel de análisis del rival, porque te sigo cogerlo todo con pinzas, porque entiendo que el cambio de entrenador pues vendrá también con cambios a nivel de juego, a nivel de estructura, a nivel de todo. Así que creo que cuando llega un entrenador nuevo, la plantilla siempre pues tiene ese plus, esa semana, esas 2 semanas, 3 si los resultados acompañan, de ir hacia arriba. Entonces creo que es semana para centrarnos en nosotros también, para hacer nosotros cosas, poner el foco en lo que nosotros hacemos bien, porque creo que si nosotros estamos bien, pues independientemente del planteamiento que hagan ellos con el nuevo míster, pues creo que tendremos opciones de llevarnos el partido.